San Mateo no fue elegido por su pureza, sino por su capacidad de transformar el rechazo en fe y su pasado en testimonio de redención. El hombre detrás de la mesa. La ciudad de Cafarnaúm despertaba como cualquier otro día. El cielo amanecía con tonos cálidos, ocres y azulados, y el olor del pan horneándose se mezclaba con el sonido de los carros crujiendo sobre la tierra seca. Hombres con túnicas polvorientas abrían sus comercios, madres gritaban los nombres de sus hijos, y, en medio de la agitación cotidiana, había una figura que parecía fuera de lugar, como una mancha oscura en una pintura colorida. Sentado detrás de una mesa de madera robusta, junto al puesto romano, estaba Leví, también conocido como Mateo. Sus ojos escaneaban cada rostro que se acercaba. Su pluma registraba números con agilidad y sus dedos contaban las monedas con frialdad. Para muchos, él era solo un recaudador de impuestos. Para casi todos, era un traidor. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida de San Mateo, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia San Mateo? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros increíbles? ¿Has recibido alguna bendición de San Mateo? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Leví era un publicano. Trabajaba para los romanos, el imperio que oprimía a su pueblo con mano de hierro. Era un judío que se había vendido al enemigo, y su función no era solo recaudar tributos, era muchas veces extorsionar. Los publicanos eran odiados, no solo por su alianza con Roma, sino también por su práctica injusta de cobrar valores más altos de lo debido, embolsándose la diferencia. Leví lo sabía, no era inecuo. Cada moneda que caía en su bolsa pesaba más que oro, pesaba desprecio. Cada mirada que cruzaba la suya estaba cargada de acusación silenciosa. Era como si todos alrededor dijeran, vendiste tu alma. Y, de cierto modo, realmente la había vendido. Pero la pregunta que resonaba en su mente noche tras noche era, ¿por qué? ¿Por qué había elegido ese camino? No era solo por codicia. Leví había crecido entre escribas y fariseos. Había escuchado desde niño las Escrituras. Sabía de la promesa de un Mesías, del Dios de Israel, de los profetas y de la ley. Pero también sabía que para un hombre común, no había lugar en las grandes sinagogas si no tenía nombre, influencia o poder. Tal vez se rebeló. Tal vez sintió que el sistema estaba corrompido. Tal vez, en el fondo, estaba simplemente cansado de intentar ser aceptado en un mundo que siempre lo rechazó. Entonces eligió el dinero, eligió el estatus, eligió el poder. Y, con el tiempo, se acostumbró a ser temido, aunque no amado. Su puesto de cobro era concurrido. Hombres llegaban de mala gana, con bolsas escondidas bajo las túnicas, intentando negociar, implorar, argumentar. Leví era implacable. No cedía. Sus manos rápidas calculaban valores, y sus soldados garantizaban que nadie saliera sin pagar. Vestía ropas finas, anillos en los dedos y sandalias caras. Pero de noche, cuando la ciudad dormía y el silencio cubría todo como un manto, la soledad resonaba dentro de él. Porque, aunque estaba rodeado de riquezas, no había ni un solo amigo verdadero en su vida. Los otros publicanos lo respetaban por conveniencia. Los romanos lo toleraban por utilidad. ¿Y los judíos? Los judíos lo odiaban con todas sus fuerzas. La mesa a la que Leví se aferraba simbolizaba todo lo que se había convertido. Era sólida, fuerte, imponente. Era ahí donde ejercía control, donde imponía miedo, donde medía el valor de las personas en monedas. Pero también era ahí donde estaba prisionero. La madera pesada era como un ancla que le impedía caminar. Sus ojos, aunque atentos a los números, estaban muertos. Y en su corazón, aunque no lo admitiera, ardía una llama blanda de añoranza. Añoranza de algo que nunca vivió, pero que su espíritu reconocía. La presencia de Dios. Oía hablar de Jesús. Cafarnaúm era pequeña, y los rumores corrían por los callejones como viento entre olivos.
Decían que él curaba enfermos, expulsaba demonios, hablaba con una autoridad nunca antes oída. Pero lo más sorprendente era el tipo de personas que se acercaban a él: pescadores, leprosos, mujeres marginadas, pobres, mendigos, pecadores. Leví, curioso, escuchaba todo sin reaccionar. Se decía a sí mismo que aquello era una locura, pero algo en su pecho vibraba con cada nuevo relato. ¿Quién era ese hombre que decía que el reino de Dios estaba cerca? ¿Qué tipo de Mesías se sentaba a la mesa con los impuros? Entonces sucedió. Era una mañana como tantas otras. Leví contaba monedas, anotaba números, ordenaba que un campesino pagara más de lo debido. Y de repente, el mundo se detuvo. Un hombre se acercó. No venía como los otros, con miedo o ira. Caminaba con calma, los ojos fijos en él. Y Leví, por primera vez en mucho tiempo, no pudo mantener la mirada firme. Aquellos ojos lo atravesaron. No había odio, no había juicio. Había misericordia. Con un tono de voz sereno dijo solo 2 palabras: «Sígueme». Fue como si todas las cadenas del mundo se rompieran en ese instante. Leví quedó inmóvil. El sonido de las monedas cayendo al suelo resonó como un trueno. Y en su mente, como un rayo de luz, pasó toda su vida. Sus elecciones, sus dolores, sus mentiras, su soledad. Y, al final, aquella mirada, aquella voz, aquel llamado. Y, sin entender cómo, sin calcular riesgos, sin decir una palabra, se levantó. El milagro de dejarlo todo. Fue un instante, uno solo, un abrir y cerrar de ojos que separó una vida entera entre lo que fue y lo que jamás volvería a ser. Mateo, antes Leví, se levantó sin mirar atrás, dejó sobre la mesa sus cuentas, sus pergaminos, las monedas de plata que brillaban al sol como pequeñas trampas del alma. Cada una de ellas tenía un peso, no solo material, sino espiritual. Representaban las renuncias que había hecho, las mentiras que había contado, las personas que había oprimido. Y ahora, todas quedaban allí, inmóviles, sin dueño. Mateo se alejaba guiado por la presencia de aquel hombre que no le pidió explicaciones, que no exigió penitencias, que no lo humilló por su pasado. Solo le dijo: «Sígueme». Y eso fue suficiente. Pero, ¿cómo explicar semejante transformación? ¿Cómo es posible que un hombre que había construido toda su existencia en torno al dinero, al control, al poder, abandonara todo en un segundo? La respuesta no está en la lógica, está en lo invisible, en lo profundo, en lo que ocurre cuando una vida herida se encuentra con una mirada que no condena, sino que redime. Jesús no solo vio a Mateo, lo reconoció. Vio el dolor detrás del cinismo, vio el vacío escondido bajo las riquezas, vio el niño que alguna vez creyó en Dios antes de ser corrompido por el mundo. Y al llamarlo, le recordó quién era, o mejor dicho, quién estaba destinado a ser. En la tradición judía, los nombres tienen un peso sagrado. Leví era un hombre con raíces sacerdotales, vinculado a la tribu encargada del templo y los ritos sagrados. Pero ese nombre había sido olvidado, sepultado bajo el estigma del traidor. Ahora, Jesús le entrega otro nombre, Mateo, que significa don de Dios. No era solo un cambio simbólico, era una nueva identidad, una nueva vida. Dejarlo todo, qué frase tan poderosa, pero tan difícil. Mateo no dejó únicamente bienes materiales, dejó una posición social, un sustento, una estructura, y también dejó sus muros, porque hasta entonces vivía protegido por una coraza de indiferencia. Escudado tras su escritorio, evitaba sentir. Ahora, al seguir a Jesús, se despojaba de todo eso. Quedaba vulnerable, expósito, pero libre, verdaderamente libre. Y sin embargo, no todos vieron ese acto con alegría. Muchos lo criticaron, especialmente los fariseos, guardianes estrictos de la ley, que no soportaban ver a un publicano junto al rabino.
¿Cómo podía ese hombre impuro y corrupto caminar al lado del supuesto Mesías? ¿No era una ofensa al mismo Dios? Las murmuraciones crecían. El escándalo se propagaba como fuego entre la hierba seca. Y fue entonces cuando ocurrió otra escena inolvidable. Mateo organizó un banquete en su casa y allí invitó no a ricos ni a nobles, sino a otros como él, publicanos, pecadores, marginados, hombres y mujeres acostumbrados a ser ignorados por el templo, gente rota, gente sin fe, gente que no creía merecer redención. Y Jesús se sentó con ellos, no para juzgarlos, sino para amarlos, no para confirmar su pecado, sino para abrirles una puerta. Aquella comida fue un acto de revolución espiritual, porque el Salvador no se instaló en la sinagoga, no eligió a los justos, eligió a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dijo, y con esas palabras, el mundo espiritual dio un vuelco. Mateo no solo fue el primero transformado, fue también el primer evangelizador de los marginados. Pero el milagro de dejarlo todo no es simplemente abandonar, es confiar. Confiar en lo invisible, en lo que aún no se ve pero se presiente. Mateo no sabía dónde iba, no conocía el plan, no se le prometieron riquezas, ni poder, ni seguridad. Y sin embargo, siguió. Su corazón, endurecido por años de frialdad, comenzó a latir de nuevo, experimentar el asombro de lo sagrado, aprender que el reino de Dios no se compra con monedas, sino con entrega. Por dentro Mateo vivía una batalla. Sus viejas dudas aún lo visitaban. Su conciencia le recordaba los errores. El pasado no desaparece de un día para otro. Pero había una diferencia esencial. Ahora no caminaba solo. Jesús lo acompañaba, lo enseñaba, lo abrazaba con paciencia. Y poco a poco, Mateo dejaba de ser un expublicano para convertirse en discípulo. No uno más, sino uno con un propósito especial, porque sabía lo que era el rechazo, sabía lo que era vivir en las sombras, y por eso, cuando llegara el momento de predicar, sus palabras tendrían peso, tendrían fuego, tendrían verdad. No hay milagro más grande que el de un alma que decide rendirse al amor. Eso fue lo que hizo Mateo. Dejó no solo sus posesiones, dejó el personaje que había construido durante años. Dejó la imagen, dejó el orgullo, y se permitió comenzar de nuevo. Lo que vino después, la enseñanza, los viajes, las persecuciones, la escritura del Evangelio, no fue más que consecuencia de aquel instante sagrado en que, sin entender todo, eligió confiar. Y ese instante lo cambió todo. El escriba de Dios. El tiempo pasaba, y el camino del seguimiento se tornaba más intenso. Mateo, ahora discípulo, ya no escribía números ni nombres de deudores sobre pergaminos manchados de impuestos. Su pluma ya no servía a Roma. Su mirada ya no buscaba monedas ni reconocimiento social. Ahora, cada paso que daba lo acercaba más al Maestro. Y cada palabra que escuchaba de los labios de Jesús era como un cincel esculpiendo su alma. El que antes era un recolector de tributos, comenzaba a transformarse en recolector de palabras divinas. En su corazón nacía algo profundo, un deseo sagrado de preservar la verdad, de registrar para el mundo lo que estaba presenciando. Mateo comprendía que los milagros no debían desaparecer con el viento, ni las parábolas ser tragadas por el olvido. Alguien debía escribir, y ese alguien, por voluntad de Dios, sería él. Los evangelios no fueron redactados como simples biografías. No eran reportajes ni crónicas. Eran testamentos espirituales, ventanas abiertas al alma del Mesías. Y Mateo, con una precisión adquirida en sus años como recaudador y una pasión nacida de su conversión, fue el primero en escribir uno. Su evangelio no fue casualidad, fue llamado, inspiración, misión. El escriba de impuestos había sido elegido para ser el escriba de Dios. Su obra tiene un propósito muy claro: mostrar a los judíos que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías. Por eso comienza su texto con una genealogía, una lista meticulosa de nombres que conecta a Jesús con Abraham y con el rey David. Para muchos hoy, esa lista puede parecer aburrida o innecesaria, pero para un judío del siglo I,
Esa genealogía era una prueba irrefutable. Mateo sabía que si quería hablarle a su pueblo, debía hablarle en su idioma espiritual. Debía conectar el pasado con el presente. Mostrar que Jesús no venía a abolir la ley, sino a cumplirla. En su evangelio encontramos el Sermón del Monte, una de las enseñanzas más profundas jamás pronunciadas por ser humano alguno. Bienaventuranzas que rompen toda lógica humana. Palabras que elevan a los humildes y confrontan a los poderosos. Mateo no solo escuchó ese sermón, lo vivió. Cada frase que escribía resonaba en su interior como una campana. Él, que había sido pobre de espíritu, él, que había tenido hambre y sed de justicia, él, que había sido perseguido por su pasado, él, que ahora comprendía el verdadero sentido del reino de los cielos. Su estilo es directo, organizado, cuidadoso. Refleja un hombre que había pasado su vida en estructuras rígidas, en tablas de contabilidad, en registros meticulosos. Pero ahora, en lugar de servir al César, su talento servía a la eternidad. Mateo se convirtió en puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, puente entre la ley y la gracia, puente entre el dolor de su pasado y la esperanza de su presente. No se puede ignorar la simbología que rodea su figura. La tradición cristiana lo representa frecuentemente con un ángel o un hombre alado a su lado, símbolo de que su evangelio comienza destacando la humanidad de Cristo, no la divinidad cósmica como Juan, ni la acción poderosa como Marcos, ni la compasión universal como Lucas. Mateo comienza desde lo terrenal, desde las raíces, desde la carne, porque entendía que para cambiar el corazón de los hombres, había que empezar por mostrar que Dios se hizo uno de nosotros. Se dice que Mateo escribió su evangelio en arameo o en hebreo, las lenguas que su pueblo hablaba y entendía, antes de ser traducido al griego. Esto nos habla de su intención pastoral, de su deseo de alcanzar a los suyos. No era un texto para intelectuales ni filósofos, era para el pueblo, para los que habían esperado al Mesías generación tras generación y ahora no podían reconocerlo porque estaban cegados por la ley sin amor. Mateo escribía para abrirles los ojos, para que vieran lo que él había visto, que el Mesías no se siente en tronos de oro, sino que camina entre los pecadores. No fue la tarea de escribir fácil. No existían imprentas, cada copia debía hacerse a mano. Y más aún, la persecución comenzaba a crecer. Ser cristiano era un riesgo. Hablar de Jesús podía costar la vida. Pero Mateo, con la misma determinación con la que una vez abandonó su mesa de impuestos, ahora se sentaba a escribir con devoción. A veces de noche, a la luz de una lámpara de aceite. A veces en silencio escuchando en su mente la voz de su maestro. Otras veces con lágrimas, recordando los momentos que nunca volverían. La última cena, el Gólgota, la tumba vacía. Su evangelio no fue escrito para el presente inmediato. Fue escrito para la eternidad. Mateo entendía que las palabras de Jesús no eran solo para su generación. Eran palabras vivas, eternas, capaces de atravesar siglos, culturas, idiomas. Cada frase que escribía era un acto de fe, un legado, un testimonio. Y así el recaudador despreciado se convirtió en cronista del cielo. El hombre que una vez usó la tinta para oprimir, ahora la usaba para liberar. Y su historia, lejos de ser un cuento lejano, comenzaba a resonar en corazones de todo el mundo. Porque cuando Dios elige a alguien, no mira lo que fue, mira lo que puede llegar a ser. Y Mateo estaba apenas comenzando. La persecución y el silencio de los valientes. El tiempo pasaba como el viento que arrastra las hojas secas. Los días de caminar junto a Jesús, de escuchar sus parábolas y presenciar milagros indescriptibles, se habían tornado recuerdos sagrados, casi sueños. Mateo, como los demás discípulos, sintió el peso devastador de la crucifixión. El mundo pareció detenerse cuando el Maestro fue clavado en la cruz, pero con la resurrección, una llama inapagable se encendió en su pecho. Ya no había lugar para el miedo. No quedaba espacio para las dudas. Mateo sabía que su vida, desde aquel "sígueme", ya no le pertenecía. Era un testigo, un portador de la verdad. Y por ello, el camino que seguiría sería uno de renuncia, de peligros, de persecución, pero también de valentía profunda y silenciosa. Después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego, los apóstoles fueron enviados a todos los rincones del mundo conocido, no para conquistar con espadas, sino para sembrar el reino con palabras, actos de amor y testimonio. Mateo, movido por su ardor interior, se dirigió hacia tierras extranjeras. La tradición, recogida por antiguos padres de la Iglesia,
Indica que predicó en Etiopía, Persia, Macedonia y Partia. Algunos relatos incluso señalan regiones cercanas a Siria y Capadocia. Viajaba con lo mínimo, confiando en la providencia, llevando solo un mensaje. Jesús vive y su amor redime a todos. Pero el mundo no estaba preparado para recibir tan radical mensaje. A donde quiera que iba, Mateo encontraba tanto almas sedientas de verdad como corazones endurecidos por el poder, la tradición o la idolatría. Las autoridades religiosas lo veían como una amenaza. Los líderes paganos lo consideraban un agitador. Y los demonios, escondidos en la oscuridad de los templos falsos, temblaban al escuchar el nombre que Mateo proclamaba con valentía: Jesucristo. La persecución se volvió parte de su día a día. En muchos pueblos fue expulsado, golpeado, humillado. En otros fue seguido, vigilado, amenazado. Pero jamás retrocedió. Su silencio era su escudo. Un silencio que no era cobardía, sino una paz interior nacida del encuentro profundo con Dios. Mateo entendía que el verdadero coraje no se grita, se vive. Cada paso que daba en tierras hostiles era una declaración silenciosa de fe. No buscaba reconocimiento ni gloria. Sabía que su misión era sembrar, aun si no veía los frutos. Cada alma que escuchaba el Evangelio era una victoria celestial. En una de sus travesías llegó a Etiopía, según recogen algunas fuentes. Allí se dice predicó durante años enfrentando culturas profundamente enraizadas en religiones politeístas. Los relatos antiguos lo describen enfrentando a hechiceros, líderes tribales y sacerdotes de cultos oscuros. Pero también narran conversiones milagrosas, pueblos enteros que abandonaban la idolatría tras presenciar señales y escuchar la palabra viva de Dios en labios de aquel hombre que una vez fue recaudador de impuestos. Mateo no necesitaba templos lujosos. Le bastaba una plaza, una sombra, una piedra como asiento. Desde allí, hablaba del reino con la pasión de quien había sido rescatado del abismo. Pero no todo eran luces. Había noches de soledad absoluta, momentos de profundo agotamiento físico y espiritual, lugares donde no era recibido ni con agua ni con pan, momentos en que la nostalgia de los días con Jesús lo visitaba como una brisa fría. Y sin embargo, nunca lo escucharon quejarse. Su fe no dependía del consuelo. Era una fe forjada en el fuego de la entrega total. Los últimos años de su vida están envueltos en un velo de misterio, como sucede con tantos santos de los primeros tiempos. La mayoría de las fuentes coinciden en que murió como mártir. Algunas tradiciones sostienen que fue apuñalado mientras celebraba misa. Otras narran que fue quemado vivo, y otras más que fue decapitado por orden de un rey pagano. No se sabe con certeza cuál fue el método. Pero lo que sí se sabe, lo que resuena con fuerza a través de los siglos, es que Mateo no negó su fe, no se escondió, no pidió clemencia. Como un cordero llevado al matadero, aceptó la corona del martirio con el mismo silencio valiente que caracterizó toda su vida de discípulo. Es difícil imaginar el momento final. Tal vez fue de noche, tal vez lo sacaron de su celda en silencio, tal vez sus verdugos le pidieron renunciar a ese Mesías crucificado. Pero Mateo, el mismo que dejó todo por seguir a Jesús, el mismo que escribió el Evangelio que transformaría millones de vidas, simplemente cerró los ojos y se entregó. Las piedras que pisó, las palabras que dejó escritas, los ecos de su voz entre pueblos lejanos, no fueron en vano. Su sangre, como la de tantos otros mártires, se convirtió en semilla. Y aunque su cuerpo fue silenciado, su testimonio continúa resonando. Porque el silencio de los valientes nunca muere. El mensaje de su vida para ti. A veces, los mensajes más profundos no se transmiten con palabras, sino con actos silenciosos, con una vida entregada a un propósito que trasciende el tiempo y las fronteras. El mensaje de San Lázaro no fue escrito con tinta ni proclamado desde los púlpitos. Fue tejido, paso a paso, con cada renuncia, con cada lágrima escondida en la soledad del dolor, con cada mirada de compasión hacia los que, como él, vivían al margen del mundo. Su vida, marcada por la enfermedad y el abandono, se convirtió en un espejo en el que los corazones puros podían ver reflejado el verdadero rostro del amor divino. Y aunque muchos lo veían apenas como un enfermo cubierto de llagas,
Los ojos del alma podían reconocer allí el esplendor de alguien que había sido tocado por lo sagrado. No fue su riqueza, ni sus palabras, ni su apariencia lo que lo convirtió en símbolo de esperanza. Fue su silencio, su capacidad de soportar sin perder la fe, su resistencia sin rencor. Cada día vivido en las calles, compartiendo su escasa comida con perros callejeros, era una oración viva que ascendía al cielo. En su pobreza, San Lázaro fue más rico que muchos reyes, porque poseía aquello que el oro no puede comprar, la gracia de haber sido transformado desde dentro. Su cuerpo herido hablaba de sufrimiento, pero sus ojos irradiaban una paz que desconcertaba. Era la paz de quien ha aceptado su misión, aunque dolorosa, sabiendo que en su entrega silenciosa se forjaban los hilos de un plan mayor. El mensaje que emana de su existencia no es uno de derrota, sino de redención. En una época en la que los enfermos eran apartados y los desvalidos ignorados, Él se convirtió en un puente entre la miseria humana y la misericordia divina. Su vida desafía los valores del mundo moderno. ¿Cómo puede alguien marginado convertirse en ejemplo de fuerza espiritual? ¿Cómo puede alguien sin nada material ofrecerlo todo? La respuesta está en su forma de amar sin esperar nada, de vivir cada día como una ofrenda, de ver a Dios en el otro, incluso en los que lo rechazaban o temían. Su enfermedad se transformó en un instrumento de compasión, su cuerpo herido en testimonio de una fe que no depende de la salud ni de la fortuna. Los más humildes fueron sus confidentes, los niños, los mendigos, los ancianos olvidados, todos se encontraban en San Lázaro no solo a un igual, sino a un consuelo. Se dice que no hablaba mucho, que sus palabras eran pocas pero profundas. Quienes se acercaban a él no lo hacían por caridad, sino porque sentían que había algo diferente en su presencia. No predicaba con discursos, sino con acciones. Cuidaba a los enfermos incluso estando enfermo él mismo, ofrecía su manta a otros en noches frías, compartía su escasa comida con quienes pasaban hambre, y así, poco a poco su figura fue creciendo, no en estatura, sino en significado. Se convirtió en leyenda viva no por los milagros espectaculares, sino por el milagro silencioso de una vida coherente y luminosa en medio de la oscuridad. Hay quienes afirman que Lázaro podía ver más allá de lo visible, que su alma tocada por la resurrección tenía una sensibilidad espiritual única, que podía presentir el dolor ajeno sin necesidad de palabras. Su mirada, aunque cansada, parecía cruzar los velos del alma. Algunos decían que bastaba estar cerca de él para sentir una paz extraña, como si el tiempo se detuviera y el corazón encontrara un refugio. Su presencia era como una plegaria viva, una intercesión constante entre el cielo y la tierra. Aquellos que lo conocieron no podían explicarlo con lógica, pero sabían que estaban ante alguien que había vivido algo que transformó su interior de manera irreversible. San Lázaro no fue solo un testigo de un milagro, se convirtió él mismo en un milagro viviente, en una llama que iluminaba sin quemar, que sanaba sin tocar. Y tal vez el mayor de sus mensajes está en lo que no dijo, en lo que no reclamó. Pudo haber exigido atención, reconocimiento, cuidados, pero eligió el anonimato, la sencillez, el sacrificio silencioso. Su vida parece estar tejida con hilos invisibles de humildad radical, y esa humildad, esa elección voluntaria de vivir en lo más bajo del mundo sin resentimiento, lo elevó a una altura espiritual que pocos logran. Cada paso que daba con sus pies heridos era una oración, cada respiración era una súplica por los demás. No hay registros de grandes sermones ni de debates teológicos. Su cuerpo enfermo se convirtió en altar y su vida en liturgia silenciosa. No fue mártir por espada, sino mártir del olvido y la exclusión, y aún así, no dejó de amar. Ese es su mensaje, un mensaje que aún hoy resuena, especialmente en los corazones rotos, en los que se sienten indignos, en los que han perdido todo. San Lázaro les recuerda que, incluso cuando el mundo te rechaza, puedes ser instrumento de amor, que el dolor no es castigo, sino a veces un canal para tocar lo eterno, que no necesitas tener fuerzas para ser fuerte, ni riquezas para ser valioso, que lo esencial no se ve, pero se siente,
y que una vida vivida con verdad, aunque anónima, puede cambiar otras vidas sin siquiera proponérselo. El mensaje de San Lázaro no es uno que se grita, es un susurro que atraviesa los siglos y llega, sin ruido, al rincón más vulnerable del alma, allí donde solo la fe puede habitar. San Mateo, el patrono de los imposibles. En el imaginario espiritual de millones de fieles, San Mateo no solo representa al evangelista, al testigo ocular de los milagros de Jesús, al recaudador transformado. Él simboliza algo mucho más profundo, más visceral, la esperanza de los que no tienen esperanza. En cada rincón donde su nombre es pronunciado con fe, hay una súplica disfrazada de devoción, un grito silencioso que clama: intercede por mí, porque esto ya no depende de mí. Y es justamente en esa encrucijada entre la desesperanza humana y la intervención divina que Mateo se alza, no como un santo distante o inaccesible, sino como el patrono de los imposibles. Su vida, marcada por el giro inesperado de su conversión, lo convirtió en símbolo de las puertas que se abren cuando todo parece sellado. El recaudador de impuestos, despreciado por su propio pueblo, era visto como un traidor, un pecador profesional, alguien más allá del alcance de la misericordia. Sin embargo, cuando Jesús lo miró y dijo simplemente: sígueme, todo cambió. Ese instante que a ojos del mundo parecía improbable, fue precisamente el inicio de un nuevo destino. ¿Cuántas veces, en medio del abismo, sentimos que no hay salida? San Mateo representa ese instante en que lo improbable se convierte en inevitable, cuando Dios irrumpe en el camino. Pero no fue fácil. Mateo no fue acogido con aplausos tras abandonar su antigua vida. Fue perseguido, cuestionado, señalado. Muchos dudaron de su transformación. Él, que conocía las estructuras del poder y las trampas del dinero, ahora tenía que navegar las aguas de la fe con el peso de su pasado a cuestas. Y aún así, no retrocedió. No pidió garantías. Su entrega fue total. Esta fidelidad, a pesar del juicio humano, lo convirtió sin saberlo en protector de aquellos cuya vida se ha desviado y desean redención. Es por eso que, a lo largo de los siglos, miles han acudido a él no solo por salud o trabajo, sino por causas que rozan el milagro. La sanación de una enfermedad terminal, la libertad de un ser querido injustamente encarcelado, el regreso de un hijo desaparecido. En esos clamores no hay teología, solo fe desnuda. Y en esa fe, San Mateo se manifiesta, no siempre con la solución esperada, pero sí con una fuerza interior que transforma el sufrimiento en camino. Relatos populares cuentan que, durante pestes y guerras, muchas personas sobrevivieron contra todo pronóstico, tras encomendarse a él. En el siglo XVIII, una mujer en Sicilia al borde de la muerte por fiebre alta, fue encontrada en su lecho murmurando oraciones a San Mateo que aprendió en su niñez. Al día siguiente, sin explicación médica, se levantó con el cuerpo limpio de síntomas. En otro extremo del mundo, en las montañas de Perú, una comunidad lo invoca cada año para pedir lluvia, y hay quienes afirman que, cuando todo está seco y muerto, tras su festividad, brotan los primeros brotes verdes. Pero más allá de los milagros externos, lo más impactante son las transformaciones internas que su intercesión parece provocar. Gente marcada por el dolor, el abandono o el pecado, encuentra en su historia una puerta, y no cualquier puerta, sino una que parece reservada solo para aquellos que han tocado fondo, porque San Mateo no representa la fe de los perfectos, sino la de los quebrantados. En su figura, el pecador cansado encuentra comprensión, el excluido un hermano, el incrédulo una razón para intentar de nuevo. Incluso su forma de escribir el Evangelio refleja esta sensibilidad. Es el único que, con detalle, subraya las palabras de Jesús sobre la misericordia. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo no olvidó de dónde vino, no borró su pasado, lo integró. Esa es la clave. Por eso es el patrono de lo imposible. No porque tenga el poder en sí mismo de alterar realidades, sino porque nos enseña, con su vida, que el cambio es posible incluso cuando todo parece perdido. En algunos pueblos del sur de España, durante su festividad, se realiza una procesión en la que los devotos caminan descalzos, cargando sobre sus espaldas grandes cruces de madera. No lo hacen por penitencia,
sino como acto simbólico de rendición. Cada cruz representa un imposible, un matrimonio destruido, una deuda impagable, una enfermedad incurable, una adicción insuperable. Cada paso es una súplica silenciosa a aquel que un día dejó atrás las monedas del mundo para convertirse en puente entre la fragilidad humana y la compasión divina. Así, San Mateo se ha transformado en más que un nombre entre las páginas sagradas. Se ha convertido en una llama que no se apaga en medio de la noche más oscura. Un recordatorio de que lo imposible no es el final, sino apenas el comienzo de aquello que solo la fe puede revelar. Porque en el lugar donde el hombre se detiene, empieza el camino de Dios, y Mateo lo sabe bien. Él caminó por él, él cayó y fue levantado. Él dudó y fue confirmado. Él temió y aún así escribió con valentía el relato que hoy sigue transformando almas. En cada oración pronunciada con lágrimas, en cada altar escondido en una casa humilde, en cada rincón donde su nombre es invocado con el corazón en pedazos, San Mateo sigue escuchando, sigue respondiendo, no como héroe, sino como hermano, no como juez, sino como testigo, y sobre todo, como aquel que entendió que cuando el mundo dice, no hay salida, el cielo susurra, es ahora cuando comienza tu verdadero destino.